Sí, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien, muy bien. Lo que quería pedirle primero que nada es una lectura suya, no para anticipar un fallo de la Corte, una cuestión imposible, pero sí sobre los antecedentes al respecto que la propia Corte tiene en relación a la condición de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como ente jurídico, ¿no? Sí, en eso como mínimo hay tres fallos, no me pida los nombres porque No, 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 por favor. la memoria va cayendo, pero como mínimo hay tres fallos donde no hay ninguna duda. Duda que además no la puedo ver, aunque más no fuese por el mero nombre de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que sale de la Constitución, y lo que dice la propia Constitución. O sea, la ciudad, digamos, nosotros seguimos siempre haciendo el juego al kirchnerismo. Es una cosa que a mí me deja cada vez más obnubilado. Dicen cualquier cosa y se convierte en un tema debatible. No, no es debatible. Si yo digo que llueve de abajo para arriba, no es debatible. Bueno, esto es igual. Sí, Tema claro. número uno, la autonomía de la ciudad. La ciudad es una provincia como cualquier otra. Tema número dos, la Constitución, que no les importa absolutamente nada a los kirchneristas, dice en el artículo 5 que la educación primaria pertenece al ámbito de las provincias. Pero lo dice así, o sea, no es que lo dice en alemán y hay que traducirlo, lo dice clarito. ¿Eh? Tema número 3, para meterse en un gobierno de provincia, la Constitución da una llave, es la intervención federal que se tiene que dictar por ley. Se ha hecho un montón de veces en Argentina, unas 60 veces, creo, desde 1860 aproximadamente. Y esto el gobierno no lo hace, el gobierno inventa una cosa que se llama AMBA, que le voy a explicar lo que es, y pretende meterse en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, haciendo una gran ensalada de situaciones totalmente diferentes. Es el día de hoy, ayer, en el conurbano han seguido habiendo reuniones multitudinarias de gente, que por Ujú. supuesto el gobierno las oculta. ¿Sabe lo que es el AMBA? El AMBA es el Área Múltiple de Ujú. Buenos Aires. ¿Qué es el área múltiple de Buenos Aires? Es el sistema, fíjese de lo que se trata, es el sistema de tarifación de Entel que fue heredado por Telefónica y por Telecom, por el cual una llamada telefónica que va, si no me acuerdo mal, del Tigre a La Plata, no paga larga distancia, pese que hay no sé cuántos kilómetros. ¿Para qué se había hecho eso? Creo que fue el gobierno de Díaz. ¿Para qué se había hecho eso? Para seducir votantes, básicamente. Como en esta zona hay muchos votantes, usted está en Mar del Plata y llama a 10 kilómetros, paga la distancia. Está llama a 50 kilómetros y no la paga. Era un privilegio de esta zona densamente poblada. Nada más que eso. Es un sistema de tarifación. El gobierno lo toma y lo convierte en una especie de zona geográfico-política que no existe. Sí, sí. Para eso hay intervención federal, dictada por el Congreso, no por el presidente. Ujú. Y en tercer término, hay otra cuestión que es básica y que se ha olvidado. Yo estoy honestamente agobiado con esto, y es que para este recorte monumental de nuestras libertades que costaron mucho, mucho, mucho tener, y no me refiero a la década del 70, me refiero a 1806 en adelante, hay también una forma de hacerlo, que es el estado de sitio. Ujú. Y el estado de sitio debe ser dictado por el Congreso. Entonces me pregunto, ¿por qué no cumplen con la Constitución? Y me pregunto un poco más, ¿por qué no les exigen que cumplan con la Constitución? Sí, las voces que lo hacen son pocas, quedan perdidas en el tumulto, pero sabe que yo agrego algo, ¿no? Hay días, esto lo he contado acá a la audiencia varias veces, que elijo apartarme de la televisión metropolitana, que tiene la posibilidad de instalarse en todo el país, porque no quiero estar como Pazman puteando el televisor mal, no tiene sentido. Pero hay un nivel de ignorancia importante, hay un nivel de ignorancia importante, y en esto juega muy hábilmente la comunicación del gobierno. Pasó el otro día con el tema de la vacuna Sputnik. Estuvieron todo un día anunciando que en junio iba a haber 1 millón de dosis de Sputnik elaboradas en Argentina, y eso era de arranque, sin Sí. mucho dato, era imposible. Y sin embargo lo afirman, y ayer instalaron que las camas del Hospital Gutiérrez de niños están al límite por chicos con coronavirus, y tuvo que salir a explicar el propio director, que es asesor del presidente, decir, no, mire, los chicos que están acá están en un número similar al del año pasado, y además son todos chicos con situaciones prevalentes. Es decir, la verdad que es una maquinaria de picar los sesos y meter miedo todo el día. Es una cosa de Bueno, ahí loco. hay, hay
hay un gran faltante en toda esta catarata de datos con las que nos taladran la cabeza desde el 19 de marzo del año pasado, y es cómo se segmentan los casos de coronavirus y los casos de muertes. Uh-huh. Porque hay que ser un poco más fino en el análisis, es decir, hay 60.000 muertos, que son 60.000 tragedias, sin ninguna duda. La pregunta es qué porcentaje es atribuido al coronavirus dentro de cada muerto. Pero bueno, ese es un tema que desgraciadamente nadie profundiza, y sin embargo, como bien dice usted, se instala un miedo terrible en toda la población, que yo respeto, por supuesto, pero que tiene que llevarnos a tomar medidas lógicas. Una de ellas es, por ejemplo, la suspensión de operaciones. Otra es la suspensión de trabajos. O sea, una persona que cobra lo mismo, es obvio que va a llegar a suspender el trabajo. Si se queda en su casa, cuidando las plantitas. Sí, más vale. Pero esto no se puede hacer de una manera tan brutal, porque hay gente que no come. Uh-huh. Entonces, mi gran pregunta es una pregunta complicada, ¿eh? ¿Y la oposición dónde está? Porque la oposición no es una oposición del 10%, es una oposición del 41%. La oposición, o este señor Labaña, que decía que no era kirchnerista, que había que hacer con la elección, dice que no es kirchnerista, después le da los votos, que tenía el 5%. ¿Dónde están? No exigen nada. Ahora parece que van a comprar ese producto de suspender las elecciones. ¿Cómo que van a suspender las elecciones? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Creen en alguna promesa del kirchnerismo? Honestamente, una mano en el corazón. ¿Qué hizo el kirchnerismo para que le crean una promesa? Sin ir más lejos, ayer, el PAMI, dirigido por la que dicen que es la novia de Máximo Kirchner, no sé, por tampoco, el PAMI pasó una lista totalmente alterada de beneficiarios de vacunas. Había gente muerta en la lista. O sea, no hacen una cosa que genere confianza. Y la oposición le va a confiar lo de la boleta única y que en 21 días en función de unas aclaraciones que hizo Bullrich anoche en medio de un programa bastante desordenado ahí en TN, me quedé pensando mucho en eso, y la verdad que me desperté pensando en eso. La única forma de que esto no termine en una trampa es que la ley ingrese por el Senado, la vote el Senado y baje a diputados, porque si se vota primero en diputado y la suben al Senado, en el Senado le van a meter algún gancho. Alguna macana van a hacer. Pero además, José Luis, además hay un tema, y es el siguiente: no existen las leyes inmodificables. Uh-huh. No existen, o sea, conceptualmente, si un alumno llega a decir a la facultad que hay una ley modificable, lo echan de la universidad. Sí, claro. No existe. Entrase, por supuesto que si entra por el Senado, es todavía más, se facilita que a uno lo estafen políticamente. Pero aunque no fuese así, hay otro punto, y es, llegado el momento, van a hacer, como han hecho siempre, lo que se les da la gana. Bueno, lo han hecho siempre. Este es el enorme, inmenso, gran desafío que tenemos desde cualquier lugar que estemos, ¿no? Básicamente. Me permite que reconstruya algo que hice ayer a beneficio de la audiencia por algunas cuestiones que se decían. Usted sabe que existe el concepto en Argentina de que es imposible ganarle al peronismo, kirchnerismo, masismo, como lavañismo, como se lo llame, porque con la progresión de planes y todas estas cuestiones siempre tendrán más votos, ¿no? Ayer me tomé la tarea, la tarea, de ver el resultado de las últimas elecciones, ¿no? En esas elecciones, la fórmula Macri-Pichetto obtuvo 10.811.586 votos. Y la fórmula Fernández se impuso con 12.946.037 votos. Pero ¿qué pasa cuando uno mira el desagregado que se llevaron las colectoras? La colectora de La Baña se llevó 1.649.322, supongo que mayoritariamente integrado por enojados y ofendidos del club de Betty, por el aumento de la luz y el gas. 457.956 se lo llevó la lista de Gómez Centurión, ofendidos porque Macri habilitó el debate del aborto. Sí. Y 394.207 se lo llevó la colectora Expert, financiada, entre otros, por, dicen, el narco Fred Machado. Si uno suma todos esos votos, que nunca son votos cautivos de los planes, digamos, en general,
hay 15.482.847 argentinos que no votaron Fernández Fernández. Sí. Es decir, acá hay un problema de calidad de ejercicio de la política y también de entendimiento del ciudadano, de qué lo debe enojar y qué no lo debe enojar y qué tendrá que soportar, aunque le resulte incómodo, como pagar, por ejemplo, en términos racionales del valor de las cosas, la luz y el gas, ¿no? Bueno, ahí hay varios factores, coincido totalmente. Hay varios factores que a mí no me dejan de llamar la atención nunca. Y primero, lo mal que ha explicado el gobierno de Cambiemos las Cosas. Lo mal que lo ha explicado. Lo único que tendrían que haber dicho es, señor, si usted no paga lo suyo, va a terminar pagando lo de otro, sí, por ejemplo. O sea, hablar en idioma normal, explicar las cosas en castellano corriente, no con ecuaciones matemáticas. Tema número 1. Tema número 2. Ver de qué manera salir al cruce de los, entre comillas, comunicadores sociales que nos vendieron a un Alberto Fernández. Hubo uno de ellos, que no lo voy a mencionar, pero hubo uno de ellos que llegó a decir que Alberto Fernández venía a unir, no como Macri, que había dividido. Sí. Pues es una cosa de locos. Y eso, usted y yo sabemos que es por pauta. Sí, más vale. Los dos lo sabemos. O sea, no es por ideología, es por plata. Claro. El tema de la baña, desenmascárenlo, por favor, pero es que es la propia política la que debe desenmascarar. O sea, acá, ¿sabe qué sensación me da a veces, José Luis? Que es como que el kirchnerismo sale a la cancha a jugar lo que le convenga en cada metro de la cancha, rugby, fútbol, handball, lo que fuere, y la oposición sale con una raqueta de bádminton. Hay cosas que no dice, se autocensura, se preocupa por lo que diga el kirchnerismo, entonces todo el relato cotidiano está dirigido desde esa entelequia inexistente que es el Instituto Patria. Porque todo eso es Cristina Kirchner, que dicho de paso, no escucho a nadie de la oposición pidiendo que por favor aparezca. ¿Dónde está la vicepresidenta? Sí, yo estoy esperando que alguien me muestre en qué reposera está, digo, para emparejar un poco la cancha, aunque más no sea. Pero la estrategia que hace ella, yo lo entiendo. O sea, ella que hace, se borra de los problemas para que su nombre no se identifique ni con Cromañón, ni con la tragedia de Once, ni con la inundación de La Plata. Pero la oposición, ¿por qué no reclama que aparezca? Yo le juro que no lo entiendo. O sea, tenemos una oposición que, salvo algunas personas, que los conocemos todos, Patricia Bullrich, Waldo Wolf, la Madrid, que salvo algunas personas son, no sé, no quiero calificar, pero dejan la cancha vacía. Dejan la cancha vacía y los otros avanzan. Sí, bueno, diría que en todo caso yo lo agregaría a Pichetto. Sí, por supuesto. Es uno de ellos. Que me parece que es la primera oportunidad en su vida que tiene de ser auténtico, ser él mismo, y expresarse en los términos que corresponden. Ayer fue el único que denunció en voz alta y clara la incorporación de Grabois ya formalmente al staff de... Ayer estaba hablando con un amigo y precisamente llegamos a esa conclusión, que lo de Pichetto se explica de esa manera. Es la primera vez que tiene libertad de palabra. Pues es un hombre muy disciplinado. Sí, claro. La gente en general no valora la disciplina política, pero la disciplina política tiene una gran virtud, y es que evita que todo el mundo tire para su lado. Sí, sí. Por supuesto tiene sus defectos, ¿no? Pero a Pichetto hay que reconocerle que... Yo me acuerdo de la cara de Pichetto cuando, por ejemplo, cuando defendió el mamarracho del Código Civil y Comercial. La cara con la que votó era tan evidente que lo estaba haciendo de gusto. Pero bueno, la disciplina política es una cosa respetable porque permite unidad del partido, sobre todo el partido gobernante, ¿no? O en este caso de la oposición. Sí, sí. Como fue, a mí lo que más me preocupa, se lo aseguro, a mí lo que más me preocupa no es el kirchnerismo, es la oposición. Y por lo que dice usted, fíjese que ahora empezó todo de hecho participé en algunas reuniones, empezó todo este movimiento de liberales, yo me considero un liberal, sí. Pero claro, eso tiene que tener un límite y no hay que dividir los votos. Esto es una regla elemental de estrategia. Esta elección no es la oportunidad para dividir los votos. Sí, sin embargo... Sí, ahí hay que ver y distinguir, me parece, entre López Murphy, que mantiene habituales coloquios con Bullrich y con otros dirigentes, de algunos que el otro día quedaron muy expuestos. Es decir, como la variante Esteche dejó de funcionar, ahora tienen a estos chiquitos con sus banderitas amarillas, que no hay que confundir porque no son del PRO, más o menos jugando el mismo juego, que es el juego de la provocación. Pero bueno... Sí, exactamente. Pero es un tema peligroso, porque cuando uno estudia historia,
Historia, ni siquiera hay que estudiar historia romana, basta estudiar el caso de Venezuela. El caso de Venezuela no solamente se debe al poder de votos de Chávez y de Maduro, sino a la división de la oposición. Claro, obvio. Sí, Ojo sí. con eso, ¿no? Sí, por supuesto. Y el caso de Labaña, ni hablar. Labaña ya empezó de vuelta a hacer campaña para venderse como si él fuese el repositorio de la seriedad política. Eso Sí, es sí. que cada vez me escandaliza más. Por todo lo alto y en cada frontispicio que haya hay que decir que Labaña es una colectora funcional y algún día espero que alguien tenga la capacidad de investigar cuánta plata ha ganado haciendo de colectora funcional a lo largo de todos estos años. Sí, exactamente. Porque tampoco eso, tampoco eso es gratis. Tampoco Pero, eso es gratis. sí, y eso es bueno que la gente sepa que cuando algo no se explica, es que hay plata. Ah, sin duda, sin duda. Es como yo he sostenido acá con algunos actores del departamento judicial. Le digo, muchachos, miren, cuando las libertades son ingeniosas, sí, es porque hay razones de peso. Claro, No de totalmente. derecho, no de derecho. Bueno, Pero totalmente. que tenga un muy buen fin de semana. Gracias por el tiempo que nos dedica, muy amable. Por favor, gracias a usted por el llamado. Hasta luego. Bueno, seguimos en un instante. El doctor Alejandro Fargosi, esta es la 99.9.